de Amelia Imbriano, La Odisea del siglo XXI, efectos subjetivos de la globalización. En un principio, la autora, en su portada, podemos observar una figura femenina con metáfora de la humanidad y un globo terráqueo o la civilización, que es empujada para que no caiga por una pendiente. Luego de la portada nos encontramos con la dedicatoria. Y en la dedicatoria Amelia dice: las preguntas sobre la vida auguran un porvenir construido por el deseo. Preguntas y deseo como motor de la vida. Estas preguntas van a resignificar el viaje que vamos a tener a lo largo del libro como un modo de adentrarnos a la propuesta. En tercer lugar está el prólogo, que lo escribe Marta Jerez San Martín y el cual nos dice que el libro se ha vuelto deseable y demandable. El libro forma parte de la trilogía de 2006, 2010 y el que estamos conociendo hoy es de 2019. Emprendemos el viaje y como saludo de bienvenida comparto una cita en donde Amelia dice: la existencia del inconsciente aún sigue siendo un antídoto contra la deshumanización. Una breve puntuación sobre la Odisea del siglo XXI y sirviéndonos de la Odisea de Homero, vamos a recorrer un viaje para llegar a Ítaca. En este viaje iniciamos las aventuras de Telémaco o el despertar del sujeto. La autora nos invita a considerar el despertar del sujeto tanto en un espacio de trabajo como un seminario o una investigación en psicoanálisis o un análisis psicoanalítico. En el seminario o investigación propone un embés que implica salir de la esclavitud catedrática del discurso universitario. Para ello, ubica que es posible un nuevo modo de producción del seminarista. Propone que el seminario no es en concordancia con el discurso académico tradicional, sino un espacio pasible de efectos de enseñanza, por lo cual propone que la pregunta trabaje al sujeto como seminarista y donde el coordinador o enseñante va a tener un lugar de vacío provocador. Se establecerá la transferencia y de maneras de cortes y de manera de otros vínculos transitar la caída de los ideales, lo cual va de la mano de una desajenación referencial. Interroga al discurso universitario desde este lugar y propone que los lugares de la palabra o del discurso pueden ser reversibles y ofrece una respuesta posible y dice: hay emergencia del discurso analítico cada vez que se franquea el paso de un discurso a otro siguiendo las enseñanzas de Lacan. En segundo lugar, el trabajo en análisis es el despertar del sujeto, considerando que el inconsciente, de la mano de Freud y de la letra de Lacan, está estructurado como un lenguaje y el sujeto es efecto del discurso. Amelia, en los 3 volúmenes que componen la trilogía, trabaja minuciosamente las formas de discurso. Nos plantea, como tarea de un análisis, descifrar la gramática de la pulsión y la lógica de objeto de el uno por uno, que es nuestra clínica. Clínica de la pulsión o de lo real, que permite
dice la autora, distinguir entre la pulsión regula a través de un rodeo en donde podrá hasta inventar nuevos modos de bordar el objeto en tanto perdido. En el segundo caso, su camino es el exceso. La pulsión de muerte reina sin obstáculos. Agrega, el análisis es el lugar de la pregunta que siempre queda abierta como producto de trabajo del deseo de un sujeto. Una pregunta trabaja al sujeto. Vemos que la pregunta va con la vida y con el deseo, la pregunta como producción de un trabajo de seminario, la pregunta en un análisis, a partir del cual propicia una destitución subjetiva ante el imperativo de goce, redes de los significantes amos de su constitución inconsciente para el sujeto y también de la cultura que habita al sujeto. En transferencia, estrategia, por medio de la interpretación, que es la táctica, y desde una perspectiva ética a la cual, como analistas, no retrocedemos. Lo que resulta de la experiencia del análisis es un saber nuevo para cada uno. Y agrega, la experiencia analítica implica la puesta del inconsciente en su posición. Retornamos al despertar del sujeto en el trabajo de un seminario y propone que justamente la apuesta sería de exposición, mientras en un análisis individual el despertar es su posición del inconsciente. Cultura e inconsciente, y ya nos adentramos en el viaje por la odisea del siglo XXI y estamos junto a las aventuras de Odiseo. La autora nos dice que la cultura y el inconsciente tienen una relación moebiana y denomina a nuestra cultura la inmundicia humana contemporánea. Odiseo, de la pluma de Homero, nos contaba acerca de esas peripecias que Odiseo tiene en esa aventura. El discurso capitalista actual forcluye al sujeto del inconsciente y rechaza la castración. De este modo ataca ferozmente el lazo social, ofreciendo astutamente una industrialización del fantasma. Vende imágenes que tengan ese poder de captar el goce de los sujetos. Topos cual brújula en la clínica del uno por uno. Inventar, fomentar el consumo de objetos, tarea más que astuta del discurso. Globalización al servicio de Tánatos, que reedita la cara oscura de lo real del goce que Homero, en la Odisea, describe en los avatares junto a los dioses, los espectros, lotófagos, sirenas, y que en la cultura posmoderna transita a partir de las particularidades de los discursos de época. Seguimos viaje, y los efectos subjetivos son las sirenas del siglo XXI. Odiseo, mediante coartadas, logra escapar de las sirenas en la isla de Helios. Canto de sirenas contemporáneas, cuales voces imperativas del superyo en la cultura atormentan al sujeto, mientras unos logran apartarse, otros, entrampados, señalan la mudez de la pulsión de muerte que triunfa. Así, Amelia denomina nombres de la muerte a los padeceres que anuncian el canto de las sirenas, a los cuales describe a lo largo de la obra, entre ellos la primacía de lo aditivo y adictivo, el ocio como un negocio, el mercado del ocio denomina, o la figura del vacío del ser, la anorexia y la bulimia, los fenómenos psicosomáticos, las enfermedades autoinmunes, el ataque de pánico,
el consumo de diferentes objetos de manera excesiva, el padecimiento de la adolescencia actual, sea por efecto del discurso capitalista o distinguiéndolo en tanto respuesta como un exceso o el exceso de discurso que padece el adolescente. En la cultura se evidencia el canto enloquecedor de las sirenas por las diferentes modalidades de violencia: acoso, delito, criminalidad y las guerras. Ya terminamos este viaje. Así como Odiseo llega a Ítaca, Amelia nos dice cuál es la oferta del psicoanálisis hoy. Y destaca: reivindicar el lugar del sujeto. Y deja un interrogante: o reintroducir la función del sujeto en los pacientes que nos consultan, como sujeto de deseante y de derecho. Reivindicar ese lugar de sujeto. El despertar del sujeto mediante el trabajo en análisis como sujeto deseante, a partir de la vía regia de la pregunta, como hemos compartido a lo largo de esta presentación. El lazo analítico puede ser posible si el analista ofrece su presencia. Desde ahí, advertido de sus goces y de ceder a ellos, sostener el deseo de analizar. Y plantea como propuesta, como interrogante, las diferentes versiones de esclavitud que interrogan la interdicción de goce, la función del padre en nuestra época como organización cultural, las versiones de falsos padres, para poder pensar, reflexionar sobre los fenómenos de época y los analistas advertidos de ello, el pasaje de la creencia en el otro a la querencia del otro, y específicamente en la economía libidinal, la representación del objeto en tanto sígnica o signo, desconectada del goce fálico. Ante la globalización de la pandemia, la ilustración de la portada del libro se resignifica. Y parafraseando el discurso del tango del saber popular que toma Amelia a lo largo de su obra, no es lo mismo un burro que un gran profesor. Gracias, Amelia. Un gusto.